Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Hope you guys are having a good day today. Muy bien, bueno, espero que todos vosotros hayan estado teniendo un grandioso día este día. Thank you guys for coming out amidst the hail and the weather today. Gracias por venir y a pesar de el clima y el granizo. So last week we had Pentecost week. Así que la semana pasada tuvimos Pentecostés. Sunday we started our supernatural series. El domingo comenzamos nuestra serie sobre lo sobrenatural. And tonight we're going to be continuing our Wednesday night series in the book of Acts. Y esta noche vamos a seguir con el tema de nuestra serie de los miércoles con el libro de los Hechos. So we are going to be reading Acts 9:34 through 42. Así que vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 9, 34 al 42. So if you guys have your Bibles with you or have them on your phones, go ahead and take a second to pull that out. Así que si tienen sus Biblias con ustedes o en su celular, por favor tomen un segundo para poder sacarlo. And while you do that, I'm going to pray one more time for us. Y mientras ustedes hacen eso, voy a orar una vez más por nosotros. It's all in yours. Father God, we thank you for this day. Padre, te agradecemos por este día. We thank you for the opportunity that we have, God, to be in your presence tonight. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu presencia esta noche. We thank you for your Holy Spirit that we've been spending time seeking the past week, God. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, con el cual hemos estado buscando pasar tiempo esta última semana. And I pray that we would be reminded by this word tonight, God, Y oro para que podamos ser recordados por esta palabra, Señor. that same Spirit is alive and well in us today. Que ese mismo Espíritu está vivo y está bien en nosotros, aún el día de hoy. The same Spirit that we read about in your word tonight, God. El mismo Espíritu del cual leemos en tu palabra, Señor. The same Spirit that we saw and were filled with last week. El mismo Espíritu que vimos y por el cual fuimos llenos la semana pasada. God, that same Spirit is available to us tonight. Que ese mismo Espíritu está disponible para nosotros esta noche. Father, that you are as close as the call of your name. Tú estás, Señor, tan cerca como tan solo llamar a tu nombre. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. All right, so we are in Acts chapter 9, and in this chapter we encounter not just one, but two miraculous stories. Así que estamos en el capítulo 9 de Hechos, y en este capítulo no solamente encontramos uno, pero dos hechos milagrosos. Not just for the sake of showing off power, No por el hecho de simplemente demostrar poder, but to point people to the Savior. pero para poder apuntar a la gente hacia el Salvador. In these two stories, we see two completely different people Y en estas dos historias vemos dos personas totalmente distintas with very different ailments and issues, que tienen muchas cosas distintas o problemas distintos. both are physically risen from either disease or death. Ambas de estas personas han sido levantadas o bien de la enfermedad o de la muerte. But the healing they received is not just a physical one. Pero la sanidad que recibieron no simplemente ha sido uno físico. It's also meant to symbolize the spiritual arising that God wants to see in our lives today. Pero eso está hecho para simbolizar también el levantar espiritual que Dios desea para nosotros el día de hoy. So we're going to jump into scripture here. Así que vamos a ir a la Biblia. Acts chapter 9, verses 32 through 35 tells the story of Aeneas. El libro de Hechos, capítulo 9, 32 al 35, cuenta la historia de Ananías. It says, as Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately Aeneas got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned toward the Lord. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Ahí encontró a un paralítico llamado Enaneas, que llevaba 8 años en cama.
Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Notice what Peter says here in verse 34. Dese en cuenta de lo que está diciendo Pedro acá en el verso 34. It's just 4 words. It's easy to miss and just kind of stumble right over. Es simplemente 4 palabras. Es fácil de dejarlo pasar, pero sí. It doesn't say, I heal you. Él no dice, yo te sano. He doesn't say, my faith has healed you. Él no dice, mi fe te ha sanado. He says, Jesus Christ heals you. Él dijo, Jesucristo te ha sanado. In no way was Peter trying to take credit for what was happening. De ninguna manera Pedro estaba tratando de tomar algún tipo de reconocimiento o crédito por lo que había pasado. He wasn't concerned with being impressive or getting the attention. Él no estaba pensando en aparentar ser impresionante. He was focused on being obedient. Él simplemente estaba enfocado en ser obediente. It wasn't about who Peter was or any power that he had. No se trataba de quién era Pedro o algún poder que él pudiese tener, It was always about who Jesus is. pero siempre se trató de quién es Jesucristo. So our point number 1 for tonight is miracles don't point to people, they point people to Jesus. Así que el punto número 1 es que los milagros no apuntan a las personas, pero apuntan a las personas a Cristo. Divine healing is not meant to be a big production or show. La sanidad divina no está hecho para hacer un show muy elaborado, But it is meant to show people who Jesus is. pero sí está hecho para poder demostrar a las personas quién es Jesús. It's meant to always point people back to the healer. Está hecho para siempre poder apuntar o guiar a las personas de vuelta al sanador. Acts 9:35 says, all those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Hechos 9:35 dice, todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Your miracle, your healing, your breakthrough, it may not be just about you. Tu milagro, tu sanidad, el hecho que pudiste superar, probablemente no se trate únicamente de ti. Yes, God cares very deeply for each and every one of us, Sí, el Señor se preocupa profundamente por cada uno de nosotros, but he wants to use your healing, your testimony, your breakthrough Pero to él- draw others to him. pero Él quiere usar tu sanidad, tu testimonio, el hecho que pudiste sobrepasar algo para llevar a otras personas a Él. Miracles are designed to be a means to an end. Los milagros están hechos para que puedan ser un paso hacia un fin mayor. And that end is that people may turn and believe. Y ese fin mayor es que las personas puedan volver al Señor y creer. In the rest of our text today, we hear the story of a woman named Tabitha. En el resto de nuestro texto del día de hoy, escuchamos la historia sobre una mujer llamada Tabata, Sure. Also known as Dorcas. también conocida como Dorcas. So we're going to read Acts 9:36 through 42. Así que vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 9, 36 al 42. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room, then got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Hechos, capítulo 9, 36 al 42. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lidia, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, ven a Jope enseguida. Sin demora, Pedro fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron
al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando, mostrándole las túnicas y otros vestidos de Dorcas, que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellos. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes se les presentó viva. La noticia se difundió por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. So verse 38 tells us that when Tabitha died, that people from Joppa immediately sent for Peter. Así que el versículo nos dice que cuando Tabita murió, las personas de Jope llamaron inmediatamente a Pedro, Because they had heard what had already happened. porque ellos ya habían escuchado algo que ya había ocurrido, They heard about the healing power and they wanted the same for Tabitha. porque ya habían escuchado del poder de sanidad y querían lo mismo para Tabita. Aeneas' miracle stirred up faith in the next town over. Y estos milagros hicieron que la fe se pueda comenzar a conmover en los otros pueblos al costado. And we see the same thing happen again when Tabitha is raised from the dead. Y vemos lo mismo que sucede cuando levantan de entre los muertos a Tabita. Verse 42 tells us that after her miracle, it became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Y bueno, el versículo 42 dice: la noticia se difundió por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. The thing about miracles is that it's not just for you. La cosa de los milagros es que no solamente son hechos por ti. The people of Joppa believed in the Lord because they heard about what he did for Tabitha. Las personas de Jope creyeron en el Señor porque ellos escucharon lo que se había hecho para Tabita. But Tabitha was only healed because she heard about what happened in the next town over. Pero Tabita solamente fue sanada porque ella había escuchado lo que había ocurrido de otro pueblo al costado. And the people of Lydda only had faith because they saw what happened to Aeneas. Y las personas de Lidia solamente tuvieron fe porque ellos vieron lo que ocurrió con Ananías. Your healing can ignite faith in someone else. Tu sanidad puede prender la fe en alguien más, Which can ignite it in the next one, que puede prender esto en otra más and the next. y en el otro. Don't keep your testimony quiet. No mantengas tu testimonio callado, You never know how God wants to use what he's done in your life to impact the person next to you. porque nunca sabes cómo Dios quiere usar lo que ha hecho en tu vida para poder impactar a la persona que se encuentra a tu costado. The work that he's doing in our lives was never meant to be kept secret El trabajo que Él está haciendo en nuestras vidas nunca fue destinado para mantenerse en secreto or to point back to ourselves. o para apuntar de vuelta hacia nosotros. It's always meant to point back to Jesus. Siempre está hecho para poder apuntar de vuelta a Jesucristo. So jumping back to Aeneas' story for just a second, Así que volviendo a la historia de Enaneas, verse 33 says, There he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. el versículo 33 dice: ahí encontró a un paralítico llamado Enaneas, que llevaba 8 años en cama. 8 years. 8 años. 8 years this man was bedridden. 8 años este hombre estuvo postrado en cama. I did the math on that. Y hice la matemática en ello. 96 months, 96 meses, over 2,000 days. más de 2000 días. I've had the privilege of being here for the past 3 months. He tenido el privilegio de poder haber estado acá por los últimos 3 meses. That really puts in perspective how long 96 months is, Y en verdad eso pone en perspectiva lo que significa 96 meses. of being stuck in his sickness, De estar atrapado en In su his- enfermedad, in his hurting, en su dolor, in his hoping and longing for healing. en su esperanza y en su desear por sanidad. But I want us to pay attention to where Aeneas' healing happened. Pero quiero que pongamos atención en dónde ocurrió la sanidad de él. God didn't wait for him to be in a church. Dios no esperó que él esté en una iglesia. He didn't wait till he was cleaned up and put himself together. Él no esperó que él pueda estar limpio y pueda estar todo bien. He didn't make Peter ask about Aeneas' backstory or resume. No hizo que Pedro le pregunte por su historia pasada o su currículum. God met him right where he was at. Dios le dio el encuentro exactamente en el lugar donde se encontraba. Bedridden, Postrado, sick, enfermo, probably hopeless or angry or sad. probablemente sin esperanza, molesto, triste. More than likely, all three of those things.
probable que cada una de estas tres cosas. So that brings us to point number 2 tonight, is that Jesus meets people where they're at. Y eso nos trae a nuestro segundo punto esta noche, que Jesucristo le da el encuentro a las personas en el lugar donde ellos se encuentran. Aeneas was physically paralyzed, Enanías estaba físicamente paralizado, but I think this story is also meant to represent the condition of our spiritual lives apart from Jesus. pero creo que esta historia también está hecha para representar la condición de nuestras vidas espirituales lejos de Jesús. We're stuck, we're hopeless, Estamos atrapados, no tenemos esperanza, unable to move toward God on our own. sin poder acercarnos hacia Dios por nuestros propios medios. But through his grace and sacrifice on the cross, Pero a través de su sacrificio en la cruz, Jesus bridges the gap for us. Jesucristo une esta separación por nosotros. John 14:6 reminds us that Jesus is the way, the truth, and the life, that no one gets to the Father except through him. Juan 14:6 nos recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por Él. He speaks life into our stagnancy. Él habla o proclama vida en nuestra situación que no es movible. He speaks life into situations that we feel stuck in. Él habla vida a situaciones en las cuales sentimos que estamos atrapados. He doesn't wait for us to try to figure it out on our own. Él no espera que nosotros tratemos de arreglarlo por nosotros mismos. He doesn't wait till we get to be the perfect amount of a Christian. Él no espera que nosotros lleguemos a ser la cantidad perfecta de cristiano para poder hacerlo. But he meets us right there in the middle of it. Pero Él nos da el encuentro en medio de todo de ello. Verse 39 says, Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing them the robes and other clothing that Dorcas had made while she was with them. El versículo 39 dice, sin demora, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. As soon as Peter arrives, Ni bien llega Pedro. Tabitha's friends immediately rush to him Las amistades de Tabitha inmediatamente se acercan a él and start showing off all of the things that she's made. y le comienzan a mostrar todas las cosas que ella había hecho. My guess is that they were trying to impress Peter, Yo supongo que lo que estaban tratando de hacer es impresionar a Pedro, that they wanted to show him what a good person she was, que ellas querían mostrarle a él cuán buena persona ella había sido, which the Bible does tell us that she was. que la Biblia así nos dice lo había sido, But they wanted to prove that she was worthy of being healed. pero ellas querían demostrar o mostrar o probar que ella era digna de ser sanada. Instead of responding, Peter just sends them away. Y en vez de responder, simplemente Pedro las manda a que se vayan. Why? ¿Por qué? Because healing isn't about worthiness. Porque la sanidad no se trata de ser digno de ello. You can't earn your healing. Tú no puedes obtener tu sanidad. You can't earn your miracle. No puedes ganarte tu sanidad ni tu milagro. You can't earn your breakthrough. No puedes ganarte el poder sobrepasar una cosa. And honestly, thank God for that. Y gracias a Dios por ello. Because if we were being honest, we'd probably never see a miracle if we had to wait till we were good enough. Porque siendo honestos, probablemente nunca pudiésemos ver algún milagro si es que tuviésemos que esperar ser lo suficientemente santos para lograrlo. If we believed that healing was about earning it, Si nosotros creemos que la sanidad se trata en primer lugar de tener que obtenerlo, we'd stop praying for the people who need it most. estaríamos dejando de orar por las personas que lo necesitan más. Healing is not about worthiness. La sanidad no se trata de ser dignos de ello. It's about God's mercy and his power. Se trata de la misericordia y el poder de Dios. Tabitha's friends told Peter all these amazing things about her. Las amistades de Tabitha le contaron tantas cosas grandiosas sobre ella And he sent them away. y les dijo que se vaya a un lado. Peter didn't check to make sure that Tabitha was really as great as her friends claimed. Pedro no se quedó para en verdad asegurarse de o validar que Tabitha era tan buena como sus amigas le habían descrito. Because it really didn't matter who she was or what she had done. Porque en verdad no importaba
quién había sido y qué había hecho. And ultimately, it wasn't even up to Peter to decide if she was healed or not. Y por último, ni siquiera dependía de Pedro si es que ella iba a ser sanada o no. He simply walked in obedience Él simplemente caminó en obediencia and declared what Jesus was already ready to do. y simplemente declaró lo que Jesucristo ya estaba listo para hacer. Aeneas and Tabitha both show us that there is no pain too deep. Ananías y Tabata nos muestran que no hay un dolor que sea muy profundo, There's no person too far gone. no hay ninguna persona que esté lo suficientemente perdida, There's no circumstance that's too bad or ugly no hay ninguna circunstancia que sea demasiado feo o mala that would keep God from meeting you right in the middle of it. que pudiese detener a Dios de darte el encuentro en medio de todo ello. In verse 40, we see Peter send all of Tabitha's friends out, like we just talked about. Y en el versículo 40 vemos como Pedro las manda afuera a sus amistades de Tabata. It says, Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. En el versículo 40 dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. I want us to pay attention to the order that the events happen here in this verse, right? Quiero que nosotros pongamos atención al orden de cómo ocurrieron estos sucesos. First, he removed all distractions. En primer lugar, él sacó todas las distracciones. Peter sent them out of the room. Pedro hizo que salieran del cuarto. 2, he humbled himself. En segundo lugar, él se humilló a sí mismo. It says he got down on his knees. Dice que él se arrodilló. 3, he prays. En tercer lugar, él oró. And then finally, he speaks. Y al final, él habla. And Tabitha is healed. Y Tabita es sanada. Peter didn't rely on emotion Pedro no estaba confiando en sus emociones or excitement or impulse. o el estar emocionado o un impulso. He relied solely on God. Él solamente estaba confiando en Dios. So that brings us to our third point here tonight. Así que eso nos trae nuestro tercer punto esta noche. Humble prayer leads to power. La oración humilde lleva hacia el poder. Peter's prayerful dependence was an avenue for Tabitha to receive her healing. It was a way for Tabitha to receive her healing. La dependencia fuerte de Pedro fue un camino que se usó para que Tabata pudiese recibir su sanidad. It wasn't his charisma. No era su carisma, It wasn't his personality. no era su personalidad, It wasn't because he had this amazing technique. no era porque tenía una fabulosa técnica. Remember, all he said were those 4 words. Acuérdate que lo único que hizo fue decir esas 4 palabras. Jesus Christ heals you. Jesucristo te sana. But his complete and total surrender Pero su rendición total y completa, to the fact that the Lord is the only one that can save, que el Señor es el único que puede salvar, is the way that we were able to see Tabitha saved. es la manera como pudimos ver la salvación de Tabata. And when he says, Tabitha, get up, Y cuando él dice, Tabata, levántate, she opens her eyes, ella abre sus ojos, she sits up, se incorpora and he presents her to the people alive. y él la presenta hacia las personas ya viva. This moment is a direct fulfillment of what Jesus promised in John 14:12. Ese momento es el cumplimiento de lo que Jesucristo había prometido en Juan 14:12. It says, Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than these will he do, because I am going to the Father. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. I think it's really easy for us to read this verse and hear Jesus say, you're going to do these things because I'm going to the Father. Yo creo que es muy fácil el leer este versículo y escuchar o sentir que Jesucristo está diciendo, mira, tú vas a hacer estas cosas porque yo estoy retornando al Padre. It's my time, I gotta go, you guys handle all this down here. Mira, mi tiempo ya se ha cumplido, me voy, ustedes encárguense de todo esto acá abajo. But really what Jesus is saying here is, I'm going to the Father and I'm going to send you the Spirit to help you. Pero lo que en verdad está diciendo Jesús es, yo estoy retornando al Padre, pero te estoy enviando el Espíritu para ayudarte.
He doesn't tell his disciples that we're going to do greater works than he because we're better than him. Él no le está diciendo a sus discípulos que ellos van a hacer mayores cosas que él porque somos más grandes que él. But it's because he is going to the Father and sending us the Spirit to do these works. Pero es porque él está retornando al Padre y enviando el Espíritu que se puede hacer estas cosas. The book of Romans tells us that we are in the Spirit and that the Spirit is in us. El libro de Romanos nos dice que nosotros estamos en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Hebrews tells us that Jesus is the same today, yesterday, and forever. En Hebreos podemos ver que se dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Matthew reminds us that what is impossible to man alone is possible with God. Mateo nos recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible en Dios. Jesus still heals physical bodies. Jesucristo aún sana cuerpos físicamente. He still moves in hearts. Él aún se mueve dentro de los corazones. He still raises us up. Él aún nos levanta. The power of God is still alive and in work in us today. El poder de Dios sigue vivo y trabajando dentro de nosotros hasta el día de hoy. So if you came here today and you need a touch from God, Así que si has venido el día de hoy y necesitas un toque por parte de Dios, whether that's physically, spiritually, emotionally, sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente, we're going to take a few moments at the end here to pray. vamos a tomar unos momentos al final para poder orar. Because we believe that the same power that healed Aeneas is the same power that's here for us today. Porque creemos que el mismo poder que sanó a Eneas es el mismo poder que está el día de hoy presente acá. The same power that raised Tabitha from the dead. El mismo poder que levantó a Tabita de la muerte. The same power that's already worked and moved in so many of our lives. El mismo poder que ya se ha movido y ha trabajado en tantas de nuestras vidas. It's available here today. Está disponible el día de hoy. He wants to meet you right where you're at. Él te quiere dar el encuentro en el mismo lugar en donde te encuentras. He wants to use your testimony to bring others to him. Él quiere utilizar tu testimonio para atraer a otras personas hacia Él. So we're going to model ourselves after Peter today. Así que el día de hoy vamos a tomar el ejemplo y seguir el ejemplo de Pedro esta noche. You don't have to physically get down on the floor if you don't want to. No tienes que físicamente estar postrado en el suelo si no quieres, But with humble hearts, we're going to approach the Lord in prayer tonight. pero con corazones humildes vamos a acercarnos hacia el Señor esta noche. So I want to just take a moment, if there's anyone in here that has any kind of healing that they need from the Lord. Así que quiero tomar un momento y si hay alguien que en este lugar que necesita algún tipo de sanidad por parte del Señor, I want us to be able to pray over you together. quiero que oremos por esta persona todos juntos. So if that's you, just going to ask you to slip your hand up. Así que si ese eres tú, te pediría que pongas tu mano arriba, por favor. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.